¿Sabías que el caso de Luis Garavito es considerado uno de los más escalofriantes en la historia criminal de Colombia y del mundo? Hoy vamos a sumergirnos en los detalles de cómo este hombre, conocido como La Bestia, cometió algunos de los crímenes más atroces jamás registrados. Acompáñanos hasta el final para descubrir cómo fue posible que este caso estremeciera a toda una nación. Pero antes de comenzar, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Luis Alfredo Garavito, más conocido como La Bestia o el Monstruo de Genova, nació el 25 de enero de 1957 en Genova, Quindío, un pueblo pequeño y tranquilo en el corazón de Colombia. Su nombre se convirtió en sinónimo de terror en la década de 1990, cuando el país entero descubrió que este hombre había sido responsable de la desaparición y asesinato de más de 138 niños y adolescentes. Aunque algunos investigadores creen que la cifra puede ser mucho mayor, incluso cercana a las 200 víctimas. ¿Cómo pudo alguien ganarse la confianza de tantos niños solo para terminar con sus vidas de forma tan brutal? ¿Cómo fue posible que un solo hombre lograra pasar desapercibido durante tantos años mientras cometía crímenes atroces? Estas preguntas son las que estremecieron a la sociedad colombiana y a los investigadores de todo el mundo. Los primeros años y el origen del monstruo. Garavito nació en una familia marcada por la pobreza y el abuso. Desde muy pequeño sufrió maltratos físicos y emocionales. Una situación que muchos creen fue un factor desencadenante en el monstruo que luego se formaría. Sin embargo, la infancia difícil y la falta de recursos económicos no explican la magnitud de los crímenes que cometería en su vida adulta. Garavito dejó su hogar a una edad temprana y comenzó a deambular por varias ciudades de Colombia en busca de trabajo. Durante estos años desarrolló una gran habilidad para disfrazarse y adaptarse a diferentes situaciones, una capacidad que más tarde utilizaría para sus oscuros fines. Con el tiempo, Garavito empezó a mostrar comportamientos que alertarían a algunos conocidos como una personalidad explosiva, tendencias a la violencia y una inclinación hacia el abuso del alcohol. Fue entonces también en este periodo cuando comenzó a interesarse por los niños, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad, como los niños de la calle. Este interés perverso, unido a sus habilidades de manipulación, se convirtió en una fórmula mortal. Modus operandi de La Bestia. Garavito desarrolló un método sumamente efectivo para atraer a sus víctimas. Se disfrazaba de trabajador, sacerdote, mendigo, vendedor ambulante o cualquier figura que pudiera parecer inocente o digna de confianza para los niños. Aprovechaba el contexto socioeconómico de Colombia en esa época, un país azotado por la pobreza y la violencia, en donde muchos niños vivían en las calles o en condiciones vulnerables. La mayoría de sus víctimas eran niños entre 6 y 16 años de familias humildes. Una vez que lograba captar la confianza de sus víctimas, los llevaba a zonas apartadas o áreas rurales donde nadie pudiera escucharlos o ayudarlos. Allí Garavito mostraba su verdadera naturaleza, sometiéndolos a una serie de torturas físicas y psicológicas inimaginables. Su sadismo no tenía límites y los detalles de los crímenes que cometió causaron escalofríos incluso a los policías y psicólogos que trabajaron en su caso. Garavito no solo los asesinaba, sino que prolongaba el sufrimiento de las víctimas hasta el último momento. La captura de La Bestia. El caso de Garavito comenzó a desmoronarse cuando la policía colombiana notó un patrón en las desapariciones de niños en diferentes zonas del país. Los cuerpos de los menores comenzaban a aparecer en estado de descomposición avanzada, con signos evidentes de tortura. Esto fue lo que llevó a las autoridades a sospechar de la presencia de un asesino en serie, algo que no era común en Colombia. El país, en ese entonces, estaba más acostumbrado a enfrentar problemas de violencia relacionados con el narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares. Con el tiempo, los investigadores lograron vincular los asesinatos a un mismo autor gracias a pruebas forenses y testimonios de algunos testigos que habían visto a Garavito en compañía de varias de las víctimas. Finalmente fue detenido en 1999 en Villavicencio, Meta, mientras intentaba secuestrar a otro menor. La captura de Garavito fue un momento de alivio, pero también de dolor para muchas familias que habían perdido a sus hijos a manos de este monstruo. Hasta ahora, hemos explorado la aterradora historia de cómo Garavito operaba sin ser detectado durante años. Pero lo más impactante está por venir, los detalles de su confesión y las polémicas en torno a su sentencia.
Si estás listo para poner a prueba tu ingenio y habilidades de investigación, te pongo en el enlace de la descripción el juego más realista, Decenas y casos de crimen a resolver, donde podrás ser un auténtico detective explorando pistas y descubriendo al verdadero culpable. Después de su captura, Garavito confesó haber asesinado a más de 138 niños y las pruebas forenses confirmaron que al menos había cometido 172 homicidios. Sin embargo, lo que más sorprendió a la sociedad colombiana fue la pena que recibió. A pesar de haber sido responsable de uno de los crímenes más atroces y de causar tanto sufrimiento, Garavito fue condenado a una pena total de 1.853 años, pero la legislación colombiana establecía que la pena máxima era de 40 años, debido a que colaboró con las autoridades en su confesión y ayudó a localizar los restos de algunas de sus víctimas. Su sentencia fue reducida a 22 años. La noticia de que Garavito podría quedar en libertad después de tan solo unas décadas causó indignación y consternación en la población. Muchos colombianos no podían comprender cómo alguien que había cometido tantos asesinatos podría ser liberado. Este caso puso en el centro del debate la necesidad de revisar las leyes colombianas en cuanto a la pena máxima y las consideraciones especiales para criminales de esta magnitud. Impacto y las repercusiones en Colombia. El caso de Luis Garavito no solo dejó una cicatriz profunda en las familias de las víctimas, sino que también marcó un antes y un después en la forma en que Colombia percibe el crimen. La brutalidad y la magnitud de sus actos pusieron en evidencia la falta de recursos y de protocolos de investigación en el país para identificar y detener a criminales en serie. Además, el caso abrió el debate sobre la necesidad de una reforma en el sistema judicial colombiano, que en ese momento no tenía leyes específicas para casos de asesinos en serie o criminales con perfiles psicológicos como el de Garavito. El gobierno colombiano, presionado por la opinión pública y por el impacto de este caso, tomó varias medidas para mejorar la protección infantil y endurecer las leyes para asesinos en serie. También se creó una unidad especial de la policía dedicada a investigar y analizar patrones criminales para evitar que casos similares sucedan en el futuro. Sin embargo, el temor de que Garavito pueda salir en libertad sigue presente, lo que mantiene a la sociedad colombiana en alerta y expectante sobre el desenlace de esta historia. La historia de Garavito es una de las más perturbadoras y polémicas en la criminología moderna. A lo largo de su vida, este hombre engañó, torturó y asesinó a decenas de niños indefensos, dejando una estela de dolor y trauma en la sociedad colombiana. Sin embargo, el sistema de justicia, por diversos motivos, no pudo imponer una pena acorde a la magnitud de sus crímenes. El caso Garavito es un recordatorio sombrío de que a veces las leyes no están preparadas para enfrentar crímenes de tal envergadura. La historia de Garavito también representa un desafío para el sistema judicial, no solo en Colombia, sino en muchos países donde la pena máxima es limitada y no contempla los crímenes de asesinos en serie. Este caso impulsó a los colombianos a replantearse la manera en que se castigan ciertos delitos y subrayó la importancia de un sistema legal que sea capaz de proteger a los más vulnerables. Al final queda la pregunta abierta de si Garavito alguna vez pagará en su totalidad por los crímenes que cometió. Mientras tanto, el miedo de su posible liberación sigue latente, y el caso de la bestia permanece como uno de los capítulos más oscuros en la historia de Colombia. En los años posteriores a su captura, Garavito fue objeto de numerosos estudios psicológicos y criminológicos que intentaron comprender su perfil y las causas que lo llevaron a cometer actos tan atroces. Los expertos coinciden en que su comportamiento fue resultado de una combinación de traumas infantiles, abuso extremo y psicopatología, que lo convirtieron en una persona con una total ausencia de empatía y una necesidad insaciable de ejercer poder y control sobre sus víctimas. Su caso ha sido estudiado como un ejemplo extremo de cómo ciertos factores pueden moldear a un individuo hacia la violencia patológica, abriendo así nuevas líneas de investigación en la psicología forense para prevenir futuros comportamientos similares en otros individuos con antecedentes similares. A nivel social, el nombre de Luis Garavito sigue siendo sinónimo de horror en Colombia, recordado no solo por sus crímenes, sino como un reflejo de las vulnerabilidades estructurales del país en cuanto a la protección de la infancia. La tragedia de sus víctimas sigue viva en la memoria colectiva y ha motivado a movimientos sociales a exigir mejoras continuas en las leyes de protección infantil y en las políticas de seguridad pública. Gracias por acompañarnos hasta aquí en esta profunda exploración sobre Luis Garavito, conocido como La Bestia. ¿Crees que la justicia fue suficiente en este caso? ¿Qué opinas sobre las leyes que permitieron una sentencia tan corta?
No olvides dejar tus comentarios, darle like a este video si te pareció informativo y suscribirte para más contenido sobre los casos criminales que han marcado la historia.